Bueno, ahora vamos a aprender eh, cuando este velo de nuestro corazón es quitado a veces en formas muy drásticas, usadas por Dios. En el caso de Saulo de Tarso, quien es el apóstol Pablo, él también quería servir a Dios como él quería. Y como él creía que Dios se agradaba que le sirviera, así como Balaam también. Balaam quería servir a Dios como él quería y creía que de esa manera Dios se agradaba. Bueno, Saulo de Tarso también iba en una misión que nunca hubiera querido Dios enviarlo. Y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Bueno, esa era la manera en que él quería servir a Dios. Raer de la faz de la tierra todos aquellos que confesaban el nombre del Señor Jesucristo. Él creía que ese nombre no debería ser pronunciado en la tierra. Y en la boca o en la vida de aquellos que testificaban y anunciaban su nombre, él consideraba que debería darles muerte. Y dice que él, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Aquí recién había desatado una gran persecución contra los discípulos del Señor Jesucristo y habían consumado la muerte de Esteban, porque Esteban predicaba del Señor Jesucristo. Bueno, dice que él vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. De este camino. ¿Cuál creen que es el camino? Bueno, el camino que dijo el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que todos los que se acercaban a Dios por medio de Jesucristo, él consideraba que ese camino no debería ser confesado, ni predicado, ni enseñado. Por eso dice, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquella luz tan resplandeciente, luz del cielo, fue la necesaria y fue la que pudo quitar el velo de su corazón. Dice, tú me persigues a mí, tú me odias a mí, tú no quieres oír mi nombre, pero no te das cuenta que entre más me persigas, más te castigas. Bueno, todo esto fue una revelación, en pocas palabras, que el Señor le habló a Pablo. De tal manera que él no tuvo otra respuesta y dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor?
fue una conversión en su corazón a la autoridad, al señorío de Jesús, poniéndose a sus órdenes, poniéndose bajo su ley, como el salmista hablaba. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de ese hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y he aquí, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bueno, este es un hecho sobrenatural que Dios cumple en el corazón, cuando su luz llega a nosotros. Aquí la luz que Saulo necesitaba era saber quién es el Señor y que no podemos luchar contra Él. Al contrario, debe haber un quebranto completamente como Él se derrumbó al suelo. Entonces, en ese momento viene una obra maravillosa que Dios cumple. Cuando el velo es quitado y conocemos quién es el Señor, y nosotros estamos dispuestos a decirle, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuáles son tus leyes? Abre mis ojos para ver tu ley. Esto fue lo que sucedió en Saulo de Tarso, quien es el apóstol Pablo. Bueno, todos necesitamos exactamente esa conversión, esa luz
que solo Dios puede proporcionar para que veamos no solo quién es el Señor, sino la autoridad y el poder que Él tiene. Y Pablo, en su conversión, se esforzaba en demostrar que Jesús el Galileo, Jesús de Nazaret, era el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Y vivió como el salmista, vivió para guardar la palabra, para predicar la palabra, para llevar a las naciones el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros tenemos un legado tan abundante en la vida del apóstol Pablo. Bueno, él tuvo la misma experiencia que el salmista. Para poder guardar la palabra de Dios, ¿acaso no debemos de orar para entenderla? ¿Cree usted que no es necesario? Entonces, ¿cuál es la oración correcta? No es, dame una Biblia más simple o que tenga una traducción más sencilla, sino, abre mis ojos para conocer tu palabra. No es, muéstrame algunas nuevas revelaciones además de la ley. Haz que yo pueda oír a través de sueños, a través de visiones, a través de voces, a través de ángeles. No, sino abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. O decir como los que aparentemente eran discípulos del Señor cuando le siguieron por un tiempo, pero después de ver al Señor de cerca, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde entonces ya no andaban con él. Bueno, esto sucedió en Juan 6, desde que los discípulos conocieron que Jesús era el Señor, que Jesús tenía la autoridad de su ley para ponerla en los corazones, y dijeron, esta palabra es muy dura, no la podemos entender. Bueno, ellos reaccionaron de una manera que no quisieron quitar el velo de su corazón, quisieron andar en sus propios caminos. Por eso es necesario una conversión que sucede en el corazón. El salmista no necesitaba una nueva revelación. Él necesitaba ver la revelación que ya había sido dada, como nosotros. Estas escrituras Dios las ha preservado a lo largo de los siglos, 20 siglos, a través de las culturas, a través de los diferentes idiomas, de las diferentes etapas de la humanidad, y Dios la sigue teniendo. Dice que su palabra es viva, su palabra vive para siempre. Entonces, cada vez que nosotros venimos a las escrituras, nos damos la oportunidad de que Dios nos hable con su voz ahí en lo íntimo de nuestro corazón. Era el anhelo, era la petición de este salmista. Continuamos.